Con el objetivo de acercar la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento en un lenguaje amigable y cercano, la Universidad Autónoma de Occidente ha creado Ciencia Pa' Vos. Y hoy, para la apertura de Ciencia Pa' Vos, un invitado muy especial, Alberto Nájera, profesor y experto en divulgación científica de la Universidad Castilla-La Mancha. Bienvenidos. Alberto, hemos estado hablando sobre divulgación científica, pero cuando la divulgación la unimos con investigación, innovación y desarrollo, ¿esto qué significa? A esta pareja de investigación y desarrollo se le unió la I minúscula de innovación no hace demasiado tiempo, pero le faltaba una letra, esa letra D minúscula, un poquito más pequeña que la D de desarrollo y que la I de investigación, pero también importante en este ya trío, ahora cuarteto, que sería la divulgación. Este concepto de I más D más I más D no es mío, sino que se lo escuché a un divulgador que citaré luego más adelante, que es Ignacio López Goñi, y habla de la importancia de la divulgación para la sociedad y sobre todo, si estamos hablando de investigación y desarrollo, hay que hablar de transmitir todo esto a la sociedad, ¿no? Y entonces, imaginad que yo soy esa investigadora que he puesto ahí y he desarrollado durante los últimos 4 años o meses una investigación y lo he plasmado y lo he recogido en un artículo científico que quiero publicar, pues lógicamente, en una revista internacional de impacto. Una revista internacional que espero que esté indexada en uno de los índices referentes, como puede ser el Web of Science, que es el que nosotros utilizamos en España, que no sea una revista predadora de estas que ahora pagas y te publican lo que quieras, sino que sea una revista que realmente sea rigurosa y seria, ¿no? De primer nivel. Bien, pues si yo mando el artículo y no cumple con unos mínimos criterios de calidad, el editor, que es un profesional, un científico experto en el campo de investigación, me va a rechazar el artículo y esto pasa, pues en algunas revistas el 95% de las veces. O sea que la tasa de éxito aquí en algunas revistas de mayor impacto pues suele ser muy pequeña. Pero vamos a suponer que yo he hecho las cosas bien, entonces el editor entiende que este artículo es bueno, puede ser relevante, y entonces se lo envía a 3 científicos. Les he puesto esa tapado la cara porque es para que no los reconozcáis, porque es un proceso anónimo. El editor sí sabe quiénes son esos revisores, lógicamente, pero en algunas revistas los revisores no saben quién es el autor y en ningún caso, o ahora hay alguna revista que te lo dice al final, en ningún caso en general en este punto del proceso, tú como investigador no sabes quién te va a revisar el artículo. Estos especialistas, estos científicos con un currículum contrastado y con experiencia en publicaciones van a revisar hasta la última coma de mi artículo y van a escribir un informe con correcciones. Pueden decir que está muy bien o pueden decir que está muy mal y lo rechazan. Y bueno, pues hacen un informe que se lo envían al editor y el editor, bueno, quita los nombres para que yo no sepa quién me ha revisado y me lo envía a mí. En muchas ocasiones, este primer proceso de revisión conlleva el rechazo del artículo. O sea, no se acepta el artículo. Otra vez me pongo muy triste. Pensad que yo, mi primer artículo, después de los años de carrera, 5 años de doctorado, más el primer proyecto, estamos hablando, yo podía tener entre 25 y 30 años. O sea, que es un largo proceso para que al final te rechacen un artículo, pues te pones muy triste. Pero bueno, vamos a pensar que nos han pedido hacer algún experimento nuevo o revisar algunos datos. En algunos casos tienes que repetir experimentos que no son posibles de repetir. Entonces, bueno, tú tienes que justificar muy bien, rehacer tu artículo y mandárselo al editor. El editor lo revisa, ve lo que has hecho y a lo mejor te lo rechaza y te dice no has hecho lo que te han pedido y por tanto este artículo no lo vamos a publicar. Fijaros que la probabilidad por ahora o el número de veces que es más fácil que te rechacen un artículo a que te lo acepten, por ahora es mayor, ¿no? Pero vamos a suponer que lo hemos hecho bien, se lo mandamos, el editor cree que está todo correcto, se lo envía a los 3 revisores. Este proceso podría repetirse, o sea, alguno de los revisores podría decir, bueno, pues esto no me ha quedado claro, querría que me lo revisaran otra vez. O sea, este proceso se puede alargar bastante en el tiempo. Vamos a acortarlo, vamos a suponer que los 3 revisores nos dan el OK y, por tanto, nos aceptan el artículo.
En el momento que nos aceptan el artículo, fiesta en el laboratorio, todos muy contentos. En algunos casos, yo en alguna revista hemos brindado con champán, porque realmente el conseguir publicar en revistas muy, muy exigentes y de gran impacto, pues es todo un reconocimiento a esa dedicación como científico. Pero aquí empieza el verdadero escrutinio del grupo. O sea, el hecho de que un artículo haya pasado esta revisión, solo lo han revisado 3 personas, solo entre comillas, porque van a hacer una revisión muy exhaustiva. Pero es en este momento en el que esa publicación está al alcance de cualquier otro científico a través de esta revista, que van a ser de referencia y que leemos todos los científicos del campo, van a empezar a leer mi artículo. Si mi artículo es relevante, va a contribuir a nuevo conocimiento, y otros artículos, otros investigadores e investigadoras van a utilizar ese contenido, ese descubrimiento, esa aportación que yo he hecho en mi artículo para generar nuevos artículos. Es aquí, en este momento, cuando yo empiezo a recibir ese reconocimiento por parte de la comunidad científica. Por tanto, si alguna vez oís, no, hay un artículo científico que dice, bueno, hay que ver qué dice el artículo, porque a lo mejor se la colaron, a lo mejor se revisó y luego nadie lo ha vuelto a utilizar nunca porque el resultado se demostró que era falso o que no era correcto, ¿no? Es en o sea, la importancia de un artículo y de los investigadores es el número de citas que recibimos, porque eso marca la relevancia de nuestra investigación. Bien, esto es lo que hacemos los científicos para publicar nuestras investigaciones. Como os he contado, es un proceso largo, duro, en algunos casos, como ilustra esta viñeta, te tienes que enfrentar casi a la muerte, como veis aquí. Pero al final de este camino difícil, siempre o algunas veces se alcanza este objetivo, que es recibir un correo electrónico en el que el editor te dice que tu artículo ha sido aceptado para la publicación. Alberto, ¿podría regalarnos algunas recomendaciones para hacer divulgación científica? Retomo este paper, que bueno, ahora os voy a resumir y ampliar, publicado en la revista Journal of Neuroscience en el año 2013 por un autor que es David Eagleman. Y bueno, el título es ¿Por qué la divulgación de la ciencia importa? Y es un manifiesto en el que se destacan 6 puntos importantes. El primero es que quien paga la investigación, en nuestro país y en muchos países la financiación pública de la investigación es de gran importancia, o la más importante probablemente de los recursos que tenemos, pues que los contribuyentes sepan que por qué es importante invertir en ciencia. Si no les interesa la ciencia, si yo no le cuento qué hago con ese dinero que me dan y qué beneficios conlleva para la sociedad, pues no puedo pedirles que me den más dinero. Me va a decir, ¿para qué quieres más dinero? ¿No? Favorece el pensamiento crítico. Estábamos hablando de una sociedad informada. Si hay una sociedad que está habituada al conocimiento, a la ciencia, pues va a ser más difícil que le cuelen un bulo, porque va a tratarlo con mucho más espíritu crítico. Esto me va a llevar a evitar la difusión de estos bulos y sobre todo de pseudociencia. En particular, a mí me preocupa sobre todo la difusión de pseudoterapias. La homeopatía, el reiki, alguno a lo mejor se cree que eso era ciencia y todo. Homeopatía, reiki, quiropráctica, osteopatía, bio-neuroemoción, todos estos términos que utilizan estos pseudoterapeutas, que no son más que charlatanes, sin ningún tipo de escrúpulo, que se dedican a explotar y a enriquecerse a costa del dolor humano, apartando en algunos casos a esas personas de un tratamiento científico riguroso y válido, pues no deberían tener cabida, ¿no? Y los vemos a veces incluso en televisiones, en horarios de máxima audiencia, e incluso en televisiones nacionales e incluso públicas. Otra de los efectos que tendría una dedicación más importante a la divulgación sería que los políticos mejorarían la toma de decisiones. En Inglaterra y en España, bueno, en Inglaterra ya lleva muchos años, hay una comisión asesora del Parlamento independiente de científicos a los cuales les piden opinión objetiva de, por ejemplo, los transgénicos. Y ellos hacen un informe que envían a todos los partidos y luego los partidos aplicarán su ideología, pero con el conocimiento de la ciencia. Bueno, en España estamos intentando, hay un grupo, digo estamos porque yo estoy apuntado, pero hago yo poco, pero hay un grupo que está intentando promover una agencia asesora, un movimiento que se llama Ciencia en el Parlamento.
y es esa, ya se han hecho algunos informes y bueno, con la pandemia se ha parado todo, pero esperamos que se retome. El quinto punto es enseñar qué es ciencia y qué no es ciencia. Porque yo estoy harto de ver en el telediario, en el noticiario o en los periódicos que se ha vuelto a descubrir la cura del cáncer. Descubrimos la cura del cáncer, yo que sé, 3 o 4 veces por semana. Bueno, pues eso es ciencia, pero hay que saber y hay que mostrar los límites de la ciencia, o cuánto tardará la ciencia en ser aplicable, ¿no? Y por último, probablemente el más romántico, que es el de compartir la belleza del descubrimiento científico. Los científicos somos apasionados de nuestro trabajo y hacemos esto por puro, en algunos casos, por puro amor al arte, porque no te pagan más por investigar más. Tienes algún complemento, pero no es, en algunos casos es obligatorio, pero hay mucha gente que no investiga. Poder transmitir esa ilusión o nuestras vivencias, esa belleza que sentimos, esas emociones cuando nos aceptan un paper, pues es también parte importante porque nos reconforta como investigadores en este caso. Alberto, ¿existen reglas o parámetros que podamos usar para realizar la divulgación científica? Las 5 reglas para la divulgación de resultados, ¿no? De la evidencia, la comunicación de la evidencia. Entonces, es muy importante que tenemos que informar, no persuadir, ¿vale? No hay que intentar convencer a la gente, hay que transmitir esa integridad, ofrecer equilibrio, no un falso equilibrio, hay que ser objetivos, como es la ciencia. No, si yo tengo que decir que las antenas son peligrosas en algunas circunstancias, lo tengo que decir. Sí, hay un vendaval y se te caen encima, ¿vale? Pero no por la radiación. Lo tengo que decir, es un riesgo de los teléfonos móviles, por ejemplo. Revelar incertidumbres. Ahí está la clave de qué es ciencia y qué no es ciencia. Si yo muestro los límites de la ciencia, dónde tenemos incertidumbres y por qué las tenemos, la sociedad también me va a creer más que si yo doy verdades absolutas. Si queremos reconocer rápidamente a un científico y a un charlatán, el científico te va a dar dudas, te va a revelar incertidumbres. El charlatán no, el charlatán te va a decir que el virus del COVID está asociado al 5G, pero no te va a decir por qué o te va a intentar convencer de por qué, ¿no? Pero con falsas informaciones. Promocionar la evidencia de calidad, o sea, hay que transmitir si yo tengo que transmitir esa evidencia, además de su claridad, por su credibilidad. Y tenemos mecanismos para mostrarle a la gente que mi evidencia es mejor que otra. Por ejemplo, si es una revisión sistemática o un metaanálisis, que van a ser estudios muy potentes, ¿vale? Y uniendo un poco a la anterior, vacunar contra la desinformación. Entonces, tenemos que advertir en esa transmisión del conocimiento de esa posible desinformación o de esos posibles bulos o de esos posibles intentos de sembrar dudas, como estamos sufriendo ahora en España, por ejemplo, con la vacunación de una de las vacunas, que es AstraZeneca, que se están poniendo muchísimas pegas cuando realmente no hay motivo para asustarse porque haya algún efecto grave o incluso que conlleve la muerte, que no está demostrado de forma causal, pero bueno, hay que transmitirlo también y transmitirlo con objetividad. Y termino con esta frase, un poco ya termino la charla y podemos hacer alguna pregunta, con esta cita de uno de los mejores divulgadores científicos que ha habido, que dice: vivimos en una sociedad totalmente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la cual prácticamente nadie sabe nada acerca de la ciencia y la tecnología. Y añado, está en nuestra mano como investigadores el poder transmitir esa ciencia, acercar esa ciencia. Alberto, gracias por acompañarnos en Ciencia Pa' Vos. Desde la Universidad Autónoma de Occidente queremos acercar la divulgación científica para contarles lo que venimos haciendo por la transformación de nuestra sociedad, la región y el país, desde la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento.